was meant to be, but you wouldn't know. The world was there to see, a long, long, winding road, all alone. En el segmento anterior hicimos el comentario, o comenzamos, refiriéndonos a lo que es un golpe de Estado y a la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela, y hacíamos una comparación con el escenario Grenada en 1983, cual ocurrió un golpe de Estado para provocar una intervención extranjera, que fue, como les dije, la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese entonces gobernaba el presidente Ronald Reagan. Para referirme a Venezuela, a propósito, voy a narrar algunos parajes de la llamada Revolución de Octubre de 1945. ¿Qué fue la Revolución de Octubre de 1945? Fue aquel golpe de Estado que derrocó a Isaías Medina Angarita. Golpe de Estado orquestado por Acción Democrática y la oficialidad joven de entonces. Medina tenía fe en el ejército, pero su fe en el ejército fue la certeza de la mujer enamorada que sale de la traición del marido, pero que se niega a digerirla por temor a perderla. Amargado y lleno de desengaño, Medina siguió cavilando su infortunio. Su pregunta era, ¿usted es leal o no al gobierno constitucional? Más o menos como decían, leales siempre, traidores nunca ahora. Fue la pregunta que se repitió tantas veces como los oficiales toconearon sus botas, cerrando filas en el cuartel General Bermúdez. En aquellos momentos cruciales, Medina Angarita se creía con el derecho a interrogar, porque él era todavía el presidente y comandante en jefe. Además, sabía que estaba rodeado de conspiradores. Eso sí, no estaba dispuesto a aceptar ni siquiera un asomo de vacilación. Si uno de los subalternos interrogados no lo miraba a los ojos, de inmediato lo castigaba con una maldición y le arrancaba los entorchados. Lejos, en ese momento comenzaron a escucharse los tiros. Las noticias para Medina Angarita no eran halagadoras. Ordenó desplazar a los batallones acantonados en los Andes para que marcharan sobre Valencia. Pero Medina no hizo sino recordar con pesada tristeza la marcha de los 60, aquellos hombres que salieron de San Cristóbal hacia Caracas, del Táchira, dirigidos por el entonces general Cipriano Castro, y fue conocida como la Revolución de la Restauradora. Marchó Medina Angarita en ese grupo y recordaba, y así lo hizo saber después a unos periodistas, que él admiraba las ancas rutilantes y sudorosas del caballo que montaba Cipriano Castro, viendo asombrado cómo las piernas del general se balanceaban sin llegar a los estribos. De allí venía el sobrenombre del Cabito. Entonces Medina sintió que su régimen estaba quemando sus últimos cartuchos. Alarmado, se vio saliendo preso de los sótanos de Miraflores hacia la planicie, donde lo esperaban prisioneros los otros ministros de su gobierno. Medina se sintió sin el ánimo de otros tiempos y por primera vez supo que era el dueño de una mirada marchita y que su régimen estaba condenado por la historia. Dedujo Medina en sus horas de abatimiento que quienes unas horas antes, fíjense ustedes, quienes unas horas antes le adularon y le dijeron que era el mandatario más demócrata que Venezuela había conocido, tan pronto supieron de la noticia de su prisión y del triunfo de los golpistas, bailaron el danzón de las orquestas cubanas, celebrando la caída de Medina. Más tarde, en su encierro,
se asomó a la ventana y pensó en su futuro incierto. Decía la tropa, mi general Medina se está volviendo loco. Yo hago toda esta, como decía, esta analogía, haciendo votos porque la historia no vuelve a repetirse. No vuelve a repetirse. Leales siempre, traidores nunca, pero parece que los traidores se multiplican. Y yo me explico, yo entiendo y creo que el presidente Maduro, el presidente actual, debemos dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Hay tantas cosas para sentir desconfianza, pero también pies de plomo. Dice que los hombres se hacen en las dificultades, en las adversidades, se endurecen los espíritus, el hombre se hace, o el ser humano se hace más humano. Y en el caso de Maduro, el hombre se hace más hombre. Miren, refiriéndome a los acontecimientos ocurridos en Argentina, con el triunfo del señor Alberto Fernández, del ala peronista de Kirchner, y todo lo que vino después con Macri, y saber que en Argentina estuvo de visita Carlos Bolsonaro, días antes de las elecciones. Bolsonaro es un tipo así que se crea por encima de lo humano y lo divino. Vamos a decir, es el ejemplo más alocado de lo que es la política latinoamericana. Porque nadie puede entender que en un país donde los mulatos son bastantes, donde hay una tendencia hacia la homosexualidad grande, este señor que se ha declarado xenófobo, racista, haya triunfado. Nadie puede creer eso. Antes de irnos vamos a decir, a los compromisos con el canal, yo les voy a recordar que el 30 de diciembre de 1992, el entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, fue destituido tras ser enjuiciado. Ahora yo pregunto, ¿será ese el destino de Jair Bolsonaro? Yo dije Carlos, Jair Bolsonaro. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos.